metieron 2 ladrones a eso de las 8:30. En principio, digamos, mi primera aproximación al asunto fue coger el coche y ir allí. Cuando fui allí, pues ya sabía cómo era el crimen. Tenía sobre todo referencias de tipo hemerográfico, es decir, soy una rata de hemeroteca. Y entre otras cosas, pues para aprovechar la visita, porque si no, no sabría preguntar si no lo conociera, digamos, medianamente bien el asunto. Y entonces, bueno, pues incluso pues me busqué, digamos, una recomendación pues para llegar a un funcionario judicial, a través del suegro de nuestro compañero, el profesor Multiñer, que había sido alcalde de Tarancón, que es partido judicial vecino. Y bueno, pues su presencia, digamos, me facilitó llegar a donde no hubiera llegado de otra manera. Conseguí incluso pues un documento del que pude hacer una fotocopia estupendo, que es el certificado de defunción de la presunta víctima, que como se sabrá después, 16 años después, no ha muerto. Certificado de defunción que, digamos, ahí está de una manera muy elocuente el error judicial cometido, porque dice causas de la muerte, dice el cadáver, asesinato, el cadáver no ha sido habido. Que claro, las empresas productoras son empresas de tamaño pequeño y no disponen de qué, pues de lo que debían de disponer, de un departamento literario. Y ese departamento literario tenía que estar formado por personas especializadas en esto, en buscar, en estar al tanto de toda la literatura actual, de la literatura clásica, de estarse leyendo continuamente novelas y hacer propuestas al productor sobre qué temas de obra literaria, de obras teatrales o incluso de guiones profesionales, de guiones originales para cine escritos por profesionales, para poder seleccionar. Pero claro, esta, digamos, es una organización ideal que ninguna productora o casi ninguna se lo puede permitir. Pero siempre se hace una especie de labor de selección, o sea, empiezas leyéndolo todo, viéndolo todo. Me vi los vídeos que había hecho Patino, vi también Canciones para después de una guerra, vi Caudillo, los programas aquellos que había en televisión en ese momento, que no me acuerdo cómo se llamaban, que presentaba Fernando Rey, también los iba grabando para ir teniendo tal. Y entonces luego dices, vamos a hacer tantas cosas, X cosas, 20 por ejemplo. Y luego te das cuenta de que el mismo guión de la película te permite solamente hacer 5. Y luego te das cuenta que el presupuesto de la película te permite solamente hacer 3. Yo utilicé de todo. Fotografías de libros, fotografías que traía Gil Parrondo a la oficina y que nos gustaban y que íbamos colocando en el de dirección y yo en una especie de paneles. Fotografías de Madrid de la época, fotogramas sacados de películas de Madrid de la época, de bombardeos, de desfiles, de todo eso. El distribuidor y en última instancia el exhibidor se responsabilizan de la documentación publicitaria del film, de la que también participan de alguna forma productor y director. Todos ellos son por tanto usuarios de documentación especializada, de documentación informativa para el desarrollo de su función profesional. Aplican lo que en terminología documental se denomina documentación del trabajo informativo. La labor de documentación para escribir un guión pasa por el conocimiento de datos referentes a, primero, los contextos histórico, político, social, económico y cultural. Habrá que conocer la historia de la época, la ideología, la estructura de gobierno, el sistema parlamentario, los estratos sociales, la religión, el tipo de sociedad agrícola, industrial, comercial, marítima, etc. Ahí existe también una serie de temas monográficos sobre tema cine, concretamente una biofilmografía de Iván Zulueta, un típico documento secundario en el que se recopilan toda la producción, trozos de las secuencias de la producción de Iván Zulueta, cortos, largos, carteles de cine, programas musicales, un trabajo audiovisual sobre la noche del cine español y el trabajo de documentación, la metodología de trabajo que utiliza Fernando Méndez Leite y su equipo para llevar a cabo semana tras semana este programa.
esta gente que generalmente eran pues de Toledo o de Cuenca o de Ávila, donde estábamos trabajando, que lograran hacerlo de una manera que, a pesar del esfuerzo de tirarse al suelo, ¿no?, pues aquello resultara más o menos creíble. Y yo creo que más o menos se consiguió. Al principio de la década de los 80, la Junta de Castilla y León se plantea la posibilidad de crear una filmoteca propia, al igual que otras comunidades autónomas, Madrid, Barcelona, Murcia. En 1985, la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca llegan a un acuerdo con la Junta por el que se establece que los dos organismos cederían un edificio y el personal necesario para la filmoteca. El vestuario, uno de los elementos fundamentales de la puesta en escena teatral, cinematográfica y televisiva. La preparación del vestuario para una determinada obra, sea alquilado o diseñado especialmente, requiere una labor de investigación y documentación y, por tanto, una formación. Elisa Ruiz, diseñadora de vestuario para cine y teatro. Se inició en la profesión trabajando con Orson Welles en Campanadas a medianoche. Actualmente imparte clases en el Centro de Arte Dramático. Miguel Ligero, diseñador de vestuario para espectáculos musicales en cine y televisión. Para realizar su trabajo, Gil Parrondo necesita una minuciosa documentación, tanto gráfica como escrita. A lo largo de su extensa carrera, ha ido creando un archivo personal muy completo, en el que se incluye información de todo el mundo y todas las épocas. Esta aparece clasificada por regiones, por materias y por épocas principalmente. Lógicamente empiezan a estudiar la época en la que ocurre la película, puede ser de la Edad Media, por ejemplo, que es mucho más apasionante. A mí me gusta la Edad Media mucho para trabajar. Si es de época, pues te tienes que adaptar a cómo se iluminaba en aquel entonces, eran lámparas de aceite o velas, y ajustarte a eso, ¿no? Manera de documentarte, bueno, pues, a través en los museos, a través de cuadros, pues ves un poco el cómo se iluminaba ya, ¿no? Qué tipo de luz se usaba en aquellos tiempos.